Sí, tomen asiento, por favor. En esta ceremonia luctuosa a Pedro Manterola Sáenz, subsecretario de Gobierno, tiene el uso de la palabra el presidente municipal de Martínez de la Torre, licenciado Rolando Olivares Ahumada. A nombre de nuestro municipio, saludo de manera respetuosa y extiendo nuestro sentido pésame a la familia Manterola Sáenz. Pedro Manterola, expresidente municipal constitucional, deseando que encuentren pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Agradezco, en representación de este honorable ayuntamiento, la llegada y las muestras de solidaridad del gobernador del Estado, licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, quien con su presencia rinde homenaje a quien también formaba parte de su gabinete como subsecretario de Gobierno. Reciba, señor gobernador, nuestras condolencias. El licenciado Pedro Manterola Sáenz tuvo el privilegio de servir a su ciudad natal como presidente municipal. De igual manera, fue electo diputado al Honorable Congreso de la Unión, cargos que desempeñó con responsabilidad y con buen juicio. Tuvo también, por invitación del gobernador Miguel Ángel Yunes, la responsabilidad de servir a su Estado, y así lo hizo hasta su último día. Quienes hemos tenido el privilegio de servir a los ciudadanos, comprendemos que las pocas satisfacciones del encargo son más importantes que los innumerables problemas que enfrentamos. Y será la historia de nuestros pueblos la que enmarcará nuestras acciones y nos dará el reconocimiento de nuestros esfuerzos. Sirva este homenaje como reconocimiento que Martínez de la Torre expresa a su expresidente municipal y de la solidaridad que brinda a toda la familia Manterola Sáenz, a los hijos de Pedro, a Jena y a todos los familiares. Descanse en paz, Pedro Manterola Sáenz. Pedro Manterola Sáenz, 1965-2017. Pedro Manterola Sáenz representa para la cultura político-social de esta importante región uno de los principales referentes del esfuerzo serio y comprometido de una lucha en contra de la injusticia, promotor permanente de la igualdad de oportunidades para beneficio de todos. Pedro, sin duda, es también parte fundamental del trabajo fecundo que a mitad del siglo pasado llegó a esta región y que permitió asentar las bases para el desarrollo social y económico. Desde joven, irreverente, rebelde y contestatario, fue concentrando en su ser el cúmulo de conocimientos y experiencias que le permiten gozar del respeto y reconocimiento de las mayorías. Pero también fue respetuoso, cariñoso y solidario, hermano y padre ejemplar, que con su actuar y noble espíritu legó a sus familiares y amigos el camino trazado y despejado para un tránsito armónico. Pedro sirvió a su municipio, a su estado y a su nación. Los espacios que en la función pública ejerció los hizo aportando resultados inmejorables. La orientación de su esfuerzo personal a los aspectos más sensibles de la vida pública, sin duda alguna, lo colocan desde hace mucho tiempo en un lugar privilegiado de la historia contemporánea de Veracruz. Lamentamos que esta vida de resultados se haya truncado, apreciación
que hacemos todos aquellos que observamos en sus recientes actividades, la puesta en marcha de su capital humano, político y social, que acompañará a la decisión del cambio de la sociedad veracruzana. Pedro Manterola Sáenz, 1965-2017. El turno ahora en el uso de la voz por la presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, diputada María Elisa Manterola Sáenz. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en estos momentos tan difíciles para la familia Manterola Cermeño, Manterola Sáenz, y para todos los Manterola y amigos. Su presencia nos da la entereza para enfrentar esta situación. Usualmente, cuando se despide a un personaje público, a un político, es muy difícil separar la vida pública de la vida privada. Es común que los políticos usemos una máscara, que adoptemos una postura, que se desempeñe un papel en el actuar público y casi siempre es muy diferente de ser en la vida privada, familiar o de amigos. El de Pedro no es el caso. Pedro Manterola, el personaje público, el político, fue el mismo que conocí en casa, que conocieron sus amigos, sus hermanos, su madre, su mujer y sus hijos. No había una línea divisoria entre su forma de ser pública y privada. Esa fue una de sus características desde que empezó su vida pública a principios de los 90. Como presidente de la Junta de Mejoras aquí en Martínez, donde también fue presidente del Comité de Feria, en política, incursionó siendo candidato suplente a la alcaldía de Martínez de la Torre. Desde entonces, Pedro enseñó que sus ideales, sus sueños no tenían precio. Apoyó una corriente opositora al PRI en aquel entonces. Criticado, poco le importó, gracias a Dios. Participó en la política siempre firme a sus creencias y a sus convicciones. En 96-97 fue subdirector de Desarrollo Político del Gobierno del Estado. Posteriormente, Pedro fue candidato a la alcaldía, después diputado, en el 2013 delegado regional. Pero más que todo esto, Pedro fue un idealista, un soñador. Fue siempre una voz crítica e incómoda para los gobiernos y gobernantes, sin importar filiación partidista o simpatía política. Pedro fue un defensor de las palabras y de la libertad para expresarlas. Todo ello le acarreó un sinfín de enemistades y enfrentó momentos muy difíciles, complicados, de los que solo alguien como él podía salir sin sacrificar sus creencias e ideales. Como hermana, sé que hombres como él hacen falta, genuinos, irreverentes, idealistas, soñadores, de los que no solo creen que las cosas pueden hacerse bien, sino que además luchan para que así se hagan, de los que señalan cuando se toma el camino errado sin temor a la represalia, a la burla o a la amenaza. Tuviste, Pedro, hermano, la cualidad de ganarte el cariño de la gente, tal vez incluso sin que tus actos fuesen encaminados a ello, porque los hombres de bien, honestos, sinceros, brillantes, siempre serán queridos y recordados. Dejas un gran vacío, hermano, también un gran legado, uno que desde antes de tu partida ya ahorraban tus dos maravillosos hijos, Pedro y Jimena. Descansa en paz, hermano. Hace unos momentos, la madre de mis sobrinos, Gena, mi cuñada,
Me dijo que en alguna ocasión platicando con Pedro, él le había dicho que cuando se muriera quería entrar en sentido contrario por Martínez de la Torre. Siempre fue un crítico y durante los últimos 12 años navegó contra corriente, criticando gobiernos que hicieron daño a Veracruz y con los que él jamás estuvo de acuerdo. Se cumplió tu última voluntad, hermano. Entraste en sentido contrario, contra corriente, como siempre navegaste, pero siempre firme en tus convicciones. Mi sensei, como le decía, cada que intentaba hacer algo y que no daba un paso, si no era con la buenaventura, con la venia, el que él me dijera, vamos, mana, le vamos a entrar, vale la pena, como lo que incursionamos este último año. Gracias, Miguel Ángel, muchas gracias por el afecto a Pedro, por el cariño que le tenías, por el respeto y la admiración que él te tenía y creyó en un proyecto que no va a parar aquí, que lo vamos a continuar en su nombre, en Martínez de la Torre. Muchas gracias por el cariño a mi hermano, gracias a todos. Descansa en paz, hermano, a mis hermanos, a Maite, a mi mamá que viene en camino y tengo la certeza que hoy él está en un mejor lugar que nosotros, pero a nosotros como familia, como hijos, Jimena y Pedro, nos toca honrar su nombre y su memoria. Muchas gracias. A continuación, el mensaje del licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del Estado. Muy buenas tardes. Permítanme que hable primero la formalidad del gobernador. Que a nombre del gobierno del Estado de Veracruz manifieste nuestro pesar, nuestro sentir a la familia Manterola, Manterola Cermeño y Manterola Sáinz por el fallecimiento de nuestro querido amigo Pedro Manterola Sáinz. Este mismo pesar, este mismo sentimiento lo expreso a nombre del gobierno del Estado de Veracruz, a todos los habitantes de Martínez de la Torre y de toda nuestra entidad. En particular, doy un abrazo muy, pero muy sentido a su queridísima madre, a mi amiga Elisa Sáinz Velandia, quien viene al encuentro de Pedro y con quien seguramente pronto me reuniré. A María Eugenia Cermeño de Alma, madre de sus dos queridos hijos, Pedro Sebastián Manterola Cermeño y Jimena Manterola Cermeño, y a mis amigos María Elisa Manterola Sáinz, José Manuel Manterola Sáinz, María Teresa Manterola Sáinz y Luis Miguel Manterola Sáinz, sus queridos hermanos. Déjenme ahora que hable el amigo, el ser humano, y que les relate que en el año 1974 tuve la dicha de conocer a don Pedro Manterola Rojas, papá de Pedro Manterola, y a doña Elisa. Iniciaba yo entonces mi carrera al lado de un hombre que quiso mucho a Veracruz y en particular quiso mucho a esta región, al lado de Rafael Hernández Ochoa. Desde entonces, desde hace casi 50 años, me liga una relación cercana, afectuosa, de respeto,
y lo digo también de admiración hacia la familia Manterola. En el devenir de los años tuve la oportunidad de conocer a Pedro y nadie lo ha descrito mejor que Marieli, que su hermana, que lo conocía como familiar, que lo conocía como hermano, que lo conocía como parte sustantiva de la familia, pero que también lo conocía en su desempeño como hombre de Estado, también lo conocía en su desempeño como hombre público. Y coincido plenamente con Marieli. Pedro era en esencia un rebelde que hoy que lo despedimos quiso marcar, entrando en sentido contrario en su tierra natal, quiso marcar para siempre la ruta que él transitó durante toda la vida. Quiso que se recordara para siempre esa ruta. Un hombre con el que nos identificamos en muchas tareas, pero la más importante, la que nos unió y la que nos llevó por la misma ruta hasta el triunfo, fue la decisión de cambiar a Veracruz, la decisión de lograr la transición democrática. Y Pedro fue uno de los veracruzanos que le dio sentido ideológico a esa transición, uno de los veracruzanos que alimentó este proceso de transición que se consolidó el año pasado. Y en efecto, como bien lo dice Marieli, fue la voz de Pedro, la voz valiente, la voz bravía de Pedro, una de las que luchó, una de las que se opuso durante muchos años y corriendo todos los riesgos a lo que vivimos en Veracruz durante más de una década. Quiero pedirles que me permitan que hable por Pedro, que me permitan que recuerde algo de lo que Pedro escribió el 23 de febrero del año 2016. El 23 de febrero del año 2016, cuando estaba en su apogeo en Veracruz, el régimen que nos llevó al desastre, y cuando muchas plumas y muchas voces aplaudían a quienes encabezaban ese desastre, cuando muchos otros, con su silencio omiso, se hacían cómplices también de ese desastre, y muy pocos, entre ellos de manera destacada Pedro Manterola Sáenz, levantaron su voz y en el momento más crítico, en el momento más riesgoso, dijeron ya basta, y lo dijeron con valor y con decisión. Reitero, corriendo todos los riesgos que corrimos quienes logramos la transición democrática en Veracruz. Doy lectura a dos cuartillas que Pedro escribió bajo el título No te vayas. No es justo que te vayas, no es correcto, no es decente. Llegaste a donde no tenías que haber llegado. Fuiste gobernador de un estado que nunca gobernaste. Fuiste capitán de un barco que se hunde sin que haya navegado. Administraste en tu provecho la riqueza y los inapreciables recursos de un territorio del que ahora pretendes escapar, sin rendir cuentas ni dar explicaciones. No te vayas, ni madres. Buscar la puerta de atrás es cosa de desertores, de cobardes, de traidores. Irse, huir, correr, fugarse es lo que hace un forajido, un prófugo, un salteador, un malhechor, un fugitivo. Y tú no eres un cuatrero, tú eres el gobernador de Veracruz, asunto nada menor que para ti debería ser un orgullo y que has convertido en una vergüenza y un oprobio para todos los veracruzanos. No te vayas, no sin decirnos dónde está el dinero, en cuáles carreteras, en cuántos puentes, en qué caminos, escuelas, carreteras y hospitales se han invertido los incalculables recursos destinados al progreso de Veracruz y los veracruzanos. No corras, no te mudes a Madrid, no vueles a Barcelona sin antes contarnos de los pensionados que defendiste, de las deudas que pagaste, los ciudadanos que atendiste, los maestros que apoyaste, los periodistas que salvaste,
los agricultores que impulsaste, los estudiantes que alentaste, los votos que obtuviste, las madres que consolaste. No abandones a tu suerte a etnias, empresarios, amas de casa, jornaleros, universitarios, pescadores, cañeros, madres solteras, padres de familia, diputados y compañeros de partido. No, señor, da la cara, como todo ser humano, con honor, agallas y vergüenza. No evacúes tu cuerpo sin que nos hayas narrado dónde nace tu odio por los habitantes de un estado que no se merecía tenerte en el palacio. Explícanos la diferencia entre pobres y miserables, es decir, entre 4 millones de veracruzanos y todos tus secuaces. No, no te puedes ir. No te puedes ir sin que nos digas qué pasó con los jóvenes de Tierra Blanca. No te vas. Cuéntanos primero cuántos partidos corrompiste, cuáles candidatos compraste, cuántos independientes adornaste, cuántas realidades ignoraste. Explícanos tu odio al adversario, esclarécenos las causas de tus traumas, el origen de tu rencor a Veracruz. No desaparezcas sin que narres con lujo de detalles cómo desaparecieron 35,000 millones de pesos. Dinos cómo manoseaste la autoridad electoral, cómo humillaste los derechos humanos. No te largues sin que nos digas la fórmula para hacer de la tarea de gobernar tragedia, comedia, fraude, mentira y evidencia, todo al mismo tiempo, todos los días, en cada palabra, en cada acto fallido, en cada peso desviado, en cada muerto negado, en cada fosa, en cada secuestro, en cada discurso. No, nadie quiere que te vayas. A estas alturas, el afán por quitarte del lugar que nunca debiste de ocupar obedece a pura y llana desazón y estrategia electoral. Pero parece tarde, porque has hecho tanto daño que la respuesta deberá estar en otra parte. Tú no te vayas. ¿Acaso hay alguien más capaz que tú para estafar leyes y ridiculizar legislaturas? ¿Quién sino tú es el maestro en el arte de simular democracia y fingir justicia? ¿Quién podrá ganarte a la hora de humillar oposiciones y domesticar antagonistas? No, señor. Si ahora no has podido, si en esta campaña parece imposible, tú vuelve a intentarlo. Demuestra a los que quieren que te vayas que el mal ya está hecho, que no tienes remedio, que tú eres la peste y la vacuna, la indigestión y la lavativa, la cuna y la mortaja, que eres cataplasma y catacumba, pero no te vayas. Ya nos chingaste, ahora te chingas, pero no te vas. Ese era Pedro Manterola Sáenz. Esa era la voz de Pedro Manterola. Y esa voz que no tuvo temor al poder del color que fuera, esa voz se sumó a la transición. Y cuando llegó el momento de elegir a quienes nos acompañarían en la tarea de cambiar a Veracruz, nunca tuve duda en que Pedro Manterola tenía que ocupar un lugar destacado en ese gobierno que él había contribuido con sus ideas, con su voz, con su fuerza, a llevar a Palacio, que Pedro tenía que formar parte, de manera muy destacada, de un gobierno que tenía que hacer historia en Veracruz, no solo porque se logró la transición, sino también porque tenemos que lograr el cambio profundo en nuestra tierra. Hoy, que se va Pedro, que físicamente se va,
le quiero decir a todo su pueblo, a toda su familia, que siempre lo tendré presente, que siempre lo admiré, que siempre le tuve un afecto personal, cariño de amigo, que seguirá siendo mi amigo para siempre, que los amigos no se van, que se van los cuerpos, que se va el físico, pero que aquí se queda el alma, que aquí se quedan las ideas, que aquí se queda el ejemplo, que siempre me sentiré muy honrado de haber sido amigo de Pedro Manterola y que Pedro ocupará un lugar importante en la historia de nuestro Estado. Decirles a sus hijos, a sus hermanos y a su querida madre que se sientan, como yo sé que se sienten, muy orgullosos de Pedro. Yo me siento también orgulloso de haber sido su amigo. Seguiré siendo su amigo. Termino con algo que Pedro escribió el 4 de agosto pasado a las 8:44 de la mañana y que nos habla más allá de su vena política y de su conocimiento de las ideas, de su vena filosófica, de su vena casi poética. El 4 de agosto a las 8 de la mañana, 8:44, Pedro publicó lo siguiente: hay que preguntarse de qué sirve tener prisa. Hay que sentir más que medir el sentido de los pasos, escribir por intuición más que por cálculo el trazo de la ruta. No hay distancia para alejarme de mí mismo. Soy el viajero y el itinerario, humilde reflejo de la memoria, lúcido interrogante del porvenir. A mí me guía la luz, no las sombras. Buenos días a todos, abrazos al gusto, besos sin destino ni remedio, saludos al mayoreo y al menudeo. Hoy que rendimos homenaje a Pedro, porque no vengo a despedirlo, vengo a rendirle homenaje, quiero decirles que su imagen, que su figura, que su ejemplo seguirá guiando el gobierno en el cual él participó, que siempre estará presente su figura y que estaremos juntos, seguramente, cercanos a sus ideas, cercanos a sus propuestas, cercanos a sus compromisos en las luchas que tengamos que dar en el futuro. Gracias a todos. Los felicito, martinenses, por haber tenido aquí, por haber sido paisano, por haber convivido con un hombre como Pedro Manterola. Que en paz descanse él y que sus ideas sigan alumbrando a Veracruz y sigan, no solo alumbrando a Veracruz, que sigan moviendo las conciencias de los veracruzanos. Muchas gracias. Invitamos de una manera respetuosa al licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del Estado, para que, acompañado de la presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, diputada María Elisa Manterola Sainz, el licenciado Rolando Olivares Ahumada, presidente municipal de Martínez de la Torre, y el secretario de Gobierno, licenciado Rogelio Franco Castán, se sirvan montar una guardia de honor.
Descansa en paz, Pedro Manterola Sainz, 1965-2017. Invitamos ahora a los diputados Sergio Hernández Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Partido Acción Nacional, a la diputada por el Distrito de Medellín, Mariana Dunyasca García Rojas, al diputado por el Distrito de Veracruz, Bringen Rementería Molina, y a la diputada por el Distrito de Veracruz, María Josefina Gamboa Torales. También acompaña a esta guardia de honor el señor presidente municipal de la ciudad de Boca del Río, licenciado Miguel Ángel Yunes Márquez. Invitamos ahora a realizar guardia de honor al licenciado Fernando Yunes Márquez, presidente municipal electo de Veracruz, al diputado por el Distrito de Pánuco, Rodrigo García Escalante, al diputado por el Distrito de Coatepec, José Manuel Sánchez Martínez, al diputado por el Distrito de Huatusco, Hugo González Saavedra, y al diputado plurinominal Marco Antonio Núñez López. Muchas gracias. Invitamos ahora al presidente municipal de Nautla, Gumaro Ochoa Artesán. También al diputado Tito Delfín Cano, al diputado José Luis Enrique Zambel y al diputado Sebastián Reyes Arellano. Invitamos también a pasar a la guardia de honor al doctor Arturo Suárez Villa, Irán Suárez Villa, contador Manuel Muñoz Ganem, señor José de la Torre,
José de la Torre Sánchez. También al señor Otón Hernández, él es alcalde de Misantla. Descanse en paz, Pedro Manterola Sáinz, 1965-2017. Agradecemos a todos la presencia a este sentido homenaje a Pedro Manterola Sáinz.